Bueno, después de haber cantado al Señor, adorado, haber orado, tiempo precioso de una adoración en el que nosotros expresamos a Dios su gloria, su honra. Queremos seguir alabando y adorando al Señor por medio de su palabra. Y hoy pasamos ya de una transición de la carta de Juan. Juan, hasta ahora el tema principal ha sido el amor. Y va a seguir siendo parte de este sermón, pero vamos a pasar ya al amor que transforma, el amor que viene de una fe. Y esta fe es una fe viva. Y esta fe viva no es una fe que nace de nosotros, sino es una fe dada por Dios. ¿Para qué? Para vencer al mundo, para vencer el pecado, para tener comunión con Dios. Muestra de nuestra identidad cristiana es la fe en el amor y el amor en Dios y en nuestros hermanos. Por eso vamos a seguir, ahora vamos a leer la palabra de Dios, la porción de la palabra de hoy, vamos a orar y vamos a pasar a exponer esta preciosa palabra que nos va a llevar a afianzar, si tenemos nuestro corazón abierto, a afianzar, fortalecer nuestra fe sobre la roca que es Cristo. Dice la palabra del Señor, primera de Juan, capítulo 5, del 1 al 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre, ama al que es nacido de Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo, sino el que cree, que Jesús es el Hijo de Dios? Oremos. Amén. Sí, Señor, gracias, Padre, por esta palabra. Gracias porque podemos ver esta fe que no es una fe aislada ni particular, no es una fe sin cuerpo, sin forma, sin sustento. Es una fe real, viva, eficaz, fundamentada en Cristo, Señor. Ayúdanos, Señor, a exponer esta verdad que hemos leído, tal como tú quieres, tal como es tu voluntad, para la gloria de tu nombre. Prepara nuestros corazones para que podamos meditar en ella y ser hacedores de ella, Señor. Gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a ver 3 puntos en este sermón. Y vamos a ver qué es la fe que vence al mundo. ¿Qué tiene esta fe que vence al mundo? El primer punto. Esta fe está llena de amor. Primer punto, esta fe está llena de amor. Esto lo veremos en el versículo 1, versículo 2. Esta fe, punto 2, es misericordia de Dios y victoria segura. Versículo 3 y 4. Y por último, como la pregunta que hace Juan, que es como un poco también de transición al otro pasaje, el tercer punto es, solo se puede vencer por medio de esta fe. Cuando hablo de vencer, hablamos del contexto del pasaje de vencer al mundo. Solo se puede vencer por medio de esta fe. Eso lo vamos a ver en el versículo 5. Estamos ante el último capítulo ya de la carta de Juan. Nos quedan todavía mejor algún sermón que otro. Puede ser que 3, 4 sermones más. Pero estamos ya al final, la recta final de la carta de Juan, que nos ha llevado por varias semanas exponer esta preciosa carta, indagar en la doctrina de la piedad, del amor, una doctrina que glorifica a Dios. Estamos ya al final. Y Juan, ahora, como bien he dicho antes, quiere combinar el amor, tema que ha tratado muy explícitamente hasta ahora durante la carta, lo quiere combinar con la fe, porque son cosas que van juntas, no pueden ir separadas. Estamos genuinos, si no hay fe no podemos tenerlo. Y la fe es la fe que nos mueve a amar. Y esto nos lleva, y esta fe que vamos a ver ahora nos lleva a una victoria segura, inquebrantable, real. Porque, hermanos, quien tiene fe, tiene amor. O sea, hablo de la fe sobrenatural, de la fe que Dios da.
Quien tiene fe, tiene amor. Y este amor también no es un amor, es un amor ágape. Quien tiene estas dos cosas, tiene inclinaciones a la obediencia. Por nuestra naturaleza, éramos desobedientes. Pero ahora, gracias a este fe, este amor, por medio del Espíritu Santo, tenemos inclinación a la obediencia. Podemos obedecer la ley de Dios. Quien obedece a Dios, ama. Ahora, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y quien ama a Dios, tiene la victoria por la fe en Cristo. Quien tiene fe, tiene amor. Quien tiene estas dos cosas, tiene inclinación a la obediencia. Quien obedece, ama. Y quien ama, tiene la victoria por la fe en Cristo. Y recordamos que esta victoria es un don de Dios. Eso engrandece mucho más la misericordia, la gracia de Dios. Y comenzamos viendo cómo es esta fe que vence al mundo. ¿Cómo es la fe que poseemos como cristianos? ¿Cómo es esta fe que vence al mundo? Primer punto, está llena de amor. Y esta fe llena de amor es gracias a Cristo. Esta fe es por medio de Cristo. Como leemos aquí en el primer versículo, todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y eso es importante, porque mucha gente cree en Jesús y no es cristiano. Los musulmanes creen en Jesús como un profeta. Los judíos creen en Jesús como uno que vino, pero no es. Incluso los ateos muchas veces creen en Jesús como un revolucionario. Otros creen en Jesús como un ejemplo moral. Pero Jesús es mucho más que eso. Jesús es el Cristo. El Cristo en griego significa, en hebreo, Mesías, el ungido. Por lo tanto, aquí está haciendo Juan una diferencia, porque los gnósticos creían en Jesús, los protonósticos, pero no que era el Cristo real, porque ¿sabe por qué no creían que era el Cristo real? Porque ellos decían que sí, está bien la obra de Cristo, pero yo puedo alcanzar la salvación por mi mente. Esto es un poco la nueva era de hoy. Yo voy a alcanzar la salvación por mis pensamientos. Pero no, el único que puede salvarnos es Cristo. Por eso dice aquí, todo aquel que cree en el Cristo, todo aquel que cree en el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. ¿Os acordáis cuando Pedro, cuando en el pasaje en el que le dice Jesús a sus discípulos, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Qué vosotros creéis que soy yo? ¿Y qué responde Pedro? Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Esa revelación no nace de nuestra naturaleza, porque no la podemos ver ni discernir. Esta revelación nace de Dios, nace de la obra de Dios en nuestro corazón. Por lo tanto, ya partemos que esta fe, reconocer a Cristo, a Jesús como Cristo, se requiere fe para esto. Y esta fe que tenemos no es nuestra. No podemos creer cosas naturales. Pero esta fe es una fe sobrenatural que viene de Dios. En el que podemos decir, sí, Jesús, tú eres el Cristo. Tú eres el que ha pagado en la cruz por mí para que yo tenga salvación. Porque sin ti me hubiera ido al infierno. Esa revelación como la que dijo Pedro, Simón Pedro, como la que decimos nosotros, podemos decir hoy, es una revelación que viene de lo alto. No te lo ha revelado ni carne ni sangre. Esto viene de Dios. Y por medio de Cristo tenemos la fe y la certeza de que si creemos en que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, es nacido de Dios, hemos nacido de Dios. Quiere decir, para nosotros afirmar esa declaración, ha habido una regeneración en nuestro corazón. Dios ha obrado anteriormente. Ahí vemos que nosotros sí, realmente respondemos al llamado por la fe y decimos, sí, Señor, tú eres el Mesías. Hay una declaración ahí. Hay algunos que dicen, no, es que por eso no creo que Dios predestina o tiene una elección, porque tú dices que sí, que sigues a Cristo. Sí, pero esa oración, esa petición o ese sí a Dios viene nacido de la obra primera monergista de Dios en nuestro corazón. Porque nosotros no podríamos
decir que Cristo es el Hijo de Dios legítimamente, lo podemos decir como los demonios, o como los gnósticos, como los musulmanes, como quieras, pero no lo podríamos decir legítimamente si esto no hubiera habido una regeneración en nuestro corazón, si no hubiéramos sido nacido de Dios. Nacido de Dios significa esto, regenerado de Dios. Por lo tanto, ya vemos una muestra de la fe que profesamos. Por Cristo nacemos de nuevo. Y aquí entra la vital palabra de la regeneración. Y precisamente, aquí nacido, viene el original genao, que significa esto, regenerar. Es regenerado de Dios. Es nacido. Es engendrado. Pero en este caso se aplica, es regenerado, es nacido de Dios. Y esta es la única forma, hermanos y amigos, si me estás escuchando, de poder tener esta fe, comunión y amor que viene Juan hablando durante tanto tiempo. Porque esta fe ha sido dada por Dios a nosotros. Por lo tanto, lejos de creernos la última Coca-Cola del desierto, como lo más listo del patio, debemos humillarnos ante Dios por este gran regalo. Porque no somos distintos a lo que fuera. No somos distintos. El Señor nos ha dado solo una fe. O sea, no somos distintos por naturaleza. Por gracia sí, porque el Señor nos ha dado este regalo de la fe que vence al mundo. Es la única forma de poder tener esta comunión, fe y amor. Como diría Calvino, la única verdadera manera de creer es cuando dirigimos nuestra mente hacia Él, hacia Cristo. Además, creer que Él es el Cristo es esperar de Él todas aquellas cosas que han sido prometidas con respecto al Mesías. Eso también es parte de la fe. Creer en Cristo, pero no como que solo murió, resucitó. Sí, murió, resucitó, pero a través de esa obra nosotros tenemos todas las bendiciones, promesas, para la redundancia, prometidas con respecto al Mesías, desde Génesis hasta Apocalipsis. Tenemos que saber que nuestra salvación es certera, es verdad, es eterna, es inquebrantable. Nadie te va a quitar la salvación si Dios te ha escogido, si Dios te ha salvado. Esta misma fe que nos ha dado el conocimiento de Dios, el conocimiento de la verdad, esta fe manifestada, es una fe, es un regalo de Dios, hermano, esta fe viva. Porque por ella tenemos salvación, por medio de Cristo. Pero gracias a esta obra de Dios en nosotros, hemos podido ver nuestra pecaminosidad. Hemos podido ver nuestra necesidad de Cristo. Hemos podido ver que si no recibíamos a Cristo, si no pedimos perdón a Cristo, a Dios por medio de Cristo, perdón, estábamos condenados por la ley, porque la ley condena por nuestra naturaleza. Pero hoy, gracias a esta comunión, podemos cumplir la ley en Cristo. Es un regalo. Nos podemos deleitar en la comunión. Nos podemos deleitar en el amor de Dios. Y esta fe, aquí Juan todavía no terminó de hablar de amor, porque es un tema principal en la teología de Juan. Esta fe nos lleva a amar ¿a quién? A Dios, primeramente, al Padre y a nuestros hermanos. Por eso es que es inconcebible que un cristiano que dice amar a Dios no ame a sus hermanos. No ame a sus hermanos. Cuando digo sus hermanos, no solo me refiero a los poquitos que estamos aquí, sino me refiero a la iglesia universal. Por eso es triste porque piensan distinto a nosotros, nos creamos superiores a ellos. O porque nosotros podamos tener una doctrina más clara. Seguramente, no la verdad absoluta es Cristo. Y todos tenemos esa verdad de manera. Como cristianos todos tenemos esa verdad. Algunos lo que pasa es que la vemos distintos. Eso forma parte de la diversidad de la iglesia evangélica protestante. Pero sí, en lo fundamental estamos. ¿Y qué es lo fundamental? Lo fundamental es Cristo, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Trinidad, el perdón de los pecados por gracia, por fe, en la Escritura, lo que es la doctrina de los apóstoles, lo que es el primer credo, creer en lo fundamental. Esto nos une como hermanos en Cristo. Por lo tanto,
sé que a veces podemos tirar piedra a otra denominación y ese chiste. Eso es muy normal entre cristianos. Pero debemos tener cuidado, porque Cristo también pagó el precio por ellos. Cristo también pagó el precio por ellos. Y a lo que nosotros, como dice el mandato bíblico, a lo que nosotros concierne, se refiere, tengamos la paz con todos. Y con nuestros hermanos, primeramente, amándolos. Si una cosa estamos aprendiendo, yo personalmente de Juan, de esta carta, es esto. Amar a Dios y amar a nuestros hermanos. Como dice el versículo 5, y todo aquel que ama al Padre, ama al que es nacido de él. Obviamente, amamos a Cristo, que es que no es creado, es engendrado, la misma naturaleza del Padre. Pero amamos también a todo que es nacido de él. Tú eres nacido de él, hemos leído. Tú eres nacido de él. Si que es en Cristo, eres nacido de Dios. ¿Y qué dice Juan? Juan, en una forma magistral, dice, ok, está bien. Si somos nacidos de Dios, está bien. Si tienes esta fe, está bien. Pero si amas a Dios Padre, amas también a tu hermano. Porque es nacido de él. Amamos al Padre, amamos a Él por medio de Cristo, porque amamos a Cristo y amamos a todo el que es nacido de Él. O sea, nuestro hermano. Y esto, hermano, no es una opción si eres cristiano. Esto es un mandamiento, donde se resume la ley. Ama a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a ti mismo. Obviamente, al prójimo como a ti mismo puede abarcar incluso a los no creyentes. Pero si no empezamos por nuestros hermanos, que nos une la sangre de Cristo, ¿cómo vamos a amar a los no creyentes? Debemos amar a Dios, amar al prójimo. Es nuestra identidad. Esto nos mueve a obedecer. En el versículo ya 2 nos encontramos con esto. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos su mandamiento, es que precisamente la ley de Dios, a esto me refería, que ahora podemos cumplir la ley de Dios en Cristo, porque el resumen de la ley es el amor a Dios, el amor al prójimo, y precisamente Dios ha creado la ley para que le amemos como Él quiere que le amemos, y para que amemos a nuestros hermanos, y busquemos el bienestar de nuestros hermanos. Por eso la parte segunda de la ley, no cometerás adulterio, no robarás, honra a tu padre y a tu madre. Son leyes que nos llevan, no codiciarán, son leyes que nos llevan a amar a nuestros hermanos, a proteger el bienestar de nuestros hermanos, a velar por el bienestar de nuestros hermanos. Y esta fe viva nos conduce a esto. El cristiano por la fe ama y quiere obedecer por amor a Dios. Ya, la iglesia. No conozco a un cristiano, ciertamente, sí, caemos, metemos la pata. Somos pecadores, no somos perfectos. Pero no conozco a un cristiano que diga que no quiere obedecer a Dios. No lo conozco. Podemos caer en nuestra naturaleza y fallar a Dios muchas veces, pero en nuestra nueva naturaleza, en nuestro nuevo hombre, en nuestra comunión con Dios por medio del Espíritu, queremos obedecer a Dios, porque amamos a Dios. Y queremos, por medio de esto, también amar a Dios y debemos amar a nuestros hermanos. Una cosa no puede separar de la otra. Juan lo dice muy claro. Si dice amar a Dios, pero no ama a tu hermano, eres un mentiroso. Lo dice Juan. Y esto y con esto, hermanos, cuando cumplimos la ley de Dios o buscamos cumplir la ley de Dios, el amor a Dios, el amor al prójimo, porque esto es, cuando cumplimos la ley, amamos a Dios y amamos al prójimo, estamos venciendo algo muy dañino en la tierra, que es el rencor y el odio, las disensiones, las obras de la carne, buscando el fruto del Espíritu. El amor hacia los demás se define únicamente como amando a Dios primero y cumpliendo su mandamiento. Para amar a nuestros hermanos debemos amar primero a Dios también. Y amamos a Dios y debemos amar a Dios porque Él nos amó primero. Si lo amamos, porque nos amó primero. Por eso debemos entender la dimensión, el amor de la dimensión de la cruz. Que yo sí hay una frase que resumiría toda la teología de Juan. Amor en la dimensión de la cruz. ¿Qué significa esto? Cuando Cristo muere en la cruz, muere por personas
que no merecemos la pena pagar ese precio por naturaleza. Cuando Cristo derrama su sangre, muere por personas que sabía que íbamos a seguir fallando. Pero Él muere para darnos vida eterna. Cuando Cristo muere, nos otorga el perdón del Padre, sabiendo que somos imperfectos. Pero muere y el Padre permite la muerte del Hijo. Recibe la ira de Dios sabiendo que le íbamos a traicionar muchas veces en la vida. Pero Él muere para darnos vida. Cuando Él muere, muere por obediencia y amor al Padre. Cuando Él muere, muere por amor y obediencia a ti. La simbología de la cruz de los brazos abiertos es un amor, es una muestra de amor. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta expresión? Porque no fueron los clavos que prendieron a Cristo en la cruz, sino el amor por Dios, el amor por ti, por mí. Pudo haber roto todo esto. Pero por obediencia a Dios y por amor a Dios en nosotros, lo hizo. Aguantó hasta la muerte, hasta el último suspiro, hasta el consumado es. Hasta romper las cadenas de nuestro pecado. Por eso, hermanos, debemos fijarnos en el mayor ejemplo, que es Cristo. Amar a Dios por medio de Cristo, por medio de esta obra. Recordando que si Cristo murió por nosotros, nos amó, nos perdonó, ¿quién somos nosotros para negar el amor, el perdón a cualquiera? O sea, hasta el peor de los peores que estaban ahí, ante los ojos del mundo, el ladrón fue perdonado. Por eso, hermanos, estamos viendo toda esta teología de Juan. Y podemos ver en estos versículos, por ejemplo, en el versículo 20 veíamos, no se puede amar a Dios y odiar a los hermanos. No se puede, es inconcebible. Si realmente amamos a Dios, debemos amar a nuestros hermanos. En el versículo, todo aquel que nace de Dios ama a los demás que también han nacido de Dios, que es lo que hemos visto ahora. Solo se define el amor a los demás amando a Dios y cumpliendo sus mandamientos. Amar a Dios significa cumplir sus mandamientos. Y cumplir sus mandamientos, aunque no lo hagamos, aunque puede que lo hagas por amor a Dios primeramente, pero sin darte cuenta, también al cumplir sus mandamientos estás amando a tus hermanos. Por eso enfatiza cuando Jesucristo, por ejemplo, Juan, habla cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y esto nos hace recordar a la primera de Juan, versículo 3, del 22 al 24. Y todo lo que le pidamos, todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y ese es sus mandamientos, que creamos en el nombre de Jesucristo, que nos amemos unos a otros como Él. Volvemos a la simbología de la cruz, al acto de la cruz, mejor dicho. Que nos amemos como Él nos ha amado. Wow. El que guarda su mandamiento permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Jesucristo llega a decir en Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Y vuelve a decir Jesucristo, como yo os he amado. Es un estándar difícil para nosotros. Yo diría casi imposible, pero cuando Jesús lo ordena, lo enseña, lo manda, no es inalcanzable. Para esto debemos estar llenos del Espíritu Santo. Una comunión genuina con Dios, una práctica de esa fe viva que ama. Y como vemos más adelante también, Jesucristo en Juan 15:17 vuelve a decir, esto os mando, que os améis uno a los otros. Y bueno, alguien me puede preguntar, bueno, pero ¿qué es eso de amar? ¿Cuál es el estándar de este amor?
el amor perfecto de Cristo. La fe que vence al mundo, que estamos hablando de la fe que vence al mundo, fíjate, también nos llama al amor de los hermanos. Si está bien, si te crees el centinela de tu fe o guardián último de la fe, lo debes hacer con amor. Si quieres ser luz, debes serlo con amor a los hermanos, con amor al prójimo, con amor a Dios. Si Dios todavía tiene misericordia sobre algunos que van a ser castigados, condenados, ¿cómo tú no vas a tener misericordia? Y es porque esta fe, hermano, que tenemos nosotros se manifiesta también, pasamos al punto 2, es misericordia de Dios y victoria segura. Pero esta fe que es misericordia de Dios también nos mueve a la misericordia. Dios nos muestra su amor desde la eternidad y su ley es muestra genuina de este amor. Podemos hablar de la ley como la muestra genuina de amor. Hace poco estábamos grabando un programa para el canal de Colombia, en el que trabajó, y hablábamos de la ley. Y mucha gente dice, ay, la ley no me gusta, estamos en la gracia, ay, la ley no. Esto es marcionismo hoy en día, que es da el nombre de un hereje, bueno, hereje del siglo, que era un gnóstico, del siglo II, que rechazaba todo lo que era el Antiguo Testamento. Y rechazaba la ley de Dios. Esto hoy se vive en muchas iglesias. Y lo que no sabemos es que la ley de Dios, y como está diciendo aquí Juan, es la primera gran manifestación del amor de Dios al hombre. Del amor de Dios al hombre. Por eso nosotros, como hijos suyos, dotados con la fe que nos ha dado, podemos decir como Efesios 2:10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Hoy, como hechuras suyas, podemos cumplir su ley por amor a Dios y amor a nuestros hermanos, amor a sus hijos. Podemos guardar sus mandamientos. Esto es una muestra de amor. El apóstol Juan dice en el versículo 3, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. El amor de Dios manifestado primeramente fue la ley. Y Cristo no vino a abogar o a prohibir o desechar la ley, sino vino a cumplir la ley. Cristo es el cumplimiento de la ley. Pero la ley no ha pasado, la ley no ha caducado. Ha caducado la ley ceremonial, por ejemplo, la ley moral, en cierto aspecto no acepta la ley ceremonial porque se cumple en Cristo. Pero el amar a Dios, el amar a tu prójimo, que es el resumen de la ley, eso no ha caducado. Es más, ahora somos más capaces, por medio de Cristo, de cumplir esto. Amar a Dios y amar al prójimo. Aquí nos encontramos con la palabra amor de Dios. Nos identificamos con este amor, pues Dios es amor. Y esto es la declaración de Dios, la exposición de Dios de las Escrituras. Fijaros, cuando Dios da la ley, Éxodo 26 dice, y muestro misericordia ya a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Deuteronomio 7:9, reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto, el pacto no caducado, el pacto no hay, es más, el Nuevo Testamento se debería llamar pacto renovado, porque el pacto antiguo se fue renovado. Su misericordia muestra y guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Acordado que el 1000 generaciones no es literal, es siempre simbólico, que significa la plenitud. Ama hasta que el Señor venga. Ama hasta que el Señor venga. Ama eternamente. Reconoce el pacto, siempre, por siempre. Es un pacto perpetuo. Y Juan lo viene a decir también, segunda de Juan, versículo 6. Y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento tal como lo habéis oído desde el principio, para que andéis en él, tal como lo habéis oído desde el principio. Dice Juan, esto no ha caducado, oye.
El pacto de Dios es perpetuo, por eso nosotros seguimos creyendo en el pacto que Dios hace no solo con los padres, sino con los hijos. Porque el pacto de Dios es perpetuo. El pacto que hace con tu casa. Nada ha sido roto ni quebrantado. Ha sido confirmado en Cristo. Por eso ahora ya no tenemos una circuncisión de carne, sino que Cristo vino a confirmar y a hacernos la circuncisión en nuestro corazón. Aquí estamos viendo que el amor permanece, esta fe está viva, es comunión. Podemos pasar tiempos malos aquí en la tierra, pero esta unión por medio de Cristo ya es inquebrantable. Desde la eternidad, desde el principio hasta el final, desde la eternidad hasta la eternidad, ya es inquebrantable, forma parte de nuestra identidad. Así que si estás recibiendo ahora, o hace poco has recibido este amor, acostúmbrate a vivir el amor de Dios, que es maravilloso. Y aquí vemos el maravilloso amor y la misericordia de Dios. Fijaros lo que dice el versículo 3. Vuelvo a decir, el Señor no nos da esta carga de cumplir la ley, de amar a Dios, amar al prójimo, si no pudiéramos llevarla. Y esto es misericordia. Y sus mandamientos no son gravosos, dice. Y aquí la palabra gravosa es del griego varus, que significa sus mandamientos no son pesados, sus mandamientos no son graves, sus mandamientos no son duros, sus mandamientos no son difíciles de llevar si estás en comunión con Dios. Por eso, hermano, deja de compadecerte. Ay, qué difícil la vida de cristiano. Sí, tenemos muchas pruebas, pero confiad, Cristo ha vencido el mundo y camina en el amor, la santidad y la piedad. Un cristiano amargado es un cristiano que no entendió el amor de Dios. Hombre, todos pasamos por tiempos difíciles y podemos llorar. Tendremos aflicción y llanto. Pero en mitad de esto encontramos la paz del Señor. Encontramos el gozo en mitad de la prueba. Ya lo dice Cristo. Esto me hace recordar a este pasaje en Mateo 11, 28 al 30. Te lo digo a ti también, que no has tenido esta comunión con Cristo, te invito, como dice Cristo, te invita. Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Hasta ahí, eso muy bien. Pero fíjate lo que dice después. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Es decir, esto significa cumple mi ley. Que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas en la eternidad, pero también acá en la tierra se hallará descanso, mitad de lo que vivimos. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. La cruz, la carga pesada ya la cargó Cristo. Nosotros, cuando no cargamos con ese peso, ni con el peso del pecado, que ya lo cargó Él, ni con la ira de Dios, pero como amor a Dios debemos tener siempre esa carga santa en nuestro corazón de amar a Dios y amar a nuestros hermanos. Su carga es mucho más llevadera que la carga de las cadenas de la muerte que nos oprimían, que las cargas de esas cadenas que nos llevaban al infierno. Si practicas esta fe, hermano, si eres realmente cristiano, practicas esta fe son sus mandamientos. Y fíjate lo que dice Proverbios 3:17. Esta fe mira por hacer sus mandamientos. Y Proverbios 3:17 dice, sus caminos son caminos agradables y todas sus sendas paz. ¿Y qué dice de su mandamiento de la palabra de Dios? Pablo a los Romanos 7:12 dice, así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Y si el hombre vive esta fe viva y eficaz, esta fe que ama, dice Pablo más adelante, Romanos 7:22, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Nos seguimos deleitando, es un deleite, el amor de Dios, vivir esta fe. Es el pacto de Dios con nosotros, la ley que nos da vida, que nos lleva a la vida. Como dice el autor de Hebreos 8:12,
Pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de los pecados. Por lo tanto, hermanos, si tenemos fe, consideremos su ley. Si tenemos fe, consideremos su ley. Esto es por medio de la fe nos lleva a vencer al mundo. Considerando su ley, la fe nos lleva a vencer el mundo, tentaciones, oscuridad. Así que vencemos el mundo y el pecado por nuestra fe en Cristo. El versículo 4 dice, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La palabra fe nos da seguridad por medio de Cristo y del sacrificio de Cristo. Pero esa seguridad, por eso, no se basa en no es una fe solo de experiencia, una fe superflua. Es una fe que tiene historia, que tiene arraigo. Es una fe histórica. Y esta fe es Cristo. Esta fe se mantiene en Cristo, en su sacrificio en la cruz. La cruz de Jesús nos libra del juicio venidero y nos libra para vivir y amar como Dios nos creó para hacerlo. El Nuevo Testamento está lleno de principios éticos y morales, pero los escritos de Juan están entrañablemente vacíos de cualquier cosa que no sea el mandamiento de ¿qué? De amarnos unos a otros y amar a Dios. Por eso se le conoce a Juan como el discípulo amado, el apóstol del amor también, ¿no? Esta fe nos muestra a Cristo y nos muestra la victoria dada por Cristo, como dice Juan, en primera de Juan 2, 13, 17 en adelante, que escribe varios, os escribo a vosotros porque habéis vencido al mundo. Fijaros, no habla porque venceréis al mundo. Habla porque habéis vencido el mundo, porque esto es un hecho. El mundo no lo tienes que vencer tú. Tú no eres el Mesías. Al mundo lo venció Cristo en la cruz y esa victoria te la ha dado a ti. Porque recordamos las palabras de Cristo en Juan 17:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Cristo es el que ha vencido al mundo. Y esto nos da la certeza de que es una victoria segura. Porque si la victoria dependiera de nosotros, yo no estaría tan seguro de mí, sinceramente. Pero al ser una victoria que es de Cristo, que es Cristo que ha vencido el mundo, y Él nos ha otorgado la victoria, estamos felices, contentos, gozosos y esperanzados, sabiendo que esta victoria es segura en Cristo. Ya el apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios 15:57. Pero a Dios gracias que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos da la victoria por medio de Cristo. Y esto forma parte de esta fe que vence el mundo. Pero enfatizamos, esta fe está llena de amor que nos muestra la misericordia de Dios. Y esto es solo por Cristo. Punto 3. ¿Cómo puedes vencer al mundo? Puedes vencer al mundo por tu capacidad, tu inteligencia, tu gracia. Vences al mundo por medio de esta fe. Y esto quiere decir que solo Cristo venció al mundo por su iglesia. Y esto es importante, poner en el centro a Cristo. Como dice, termina el versículo 5, que será también un puente al siguiente sermón. ¿Y quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Es una pregunta retórica, porque es afirmativa, porque es una pregunta que da afirmativa, ¿no? Sabemos que ha sido Cristo el que ha vencido el mundo. Pablo lo dice en Filipenses 9:11. Por lo cual Dios también lo exaltó y hasta lo sumo, y le confirió el nombre sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. En Cristo tenemos seguridad. Tengo una mala noticia. Ni Buda, para los que creen en Buda, quiero decir, ni Buda, ni Mahoma, ni Confucio, ni cualquier otro. El único que ha dado la vida por su iglesia y ha vencido al mundo, y nosotros por él, es Cristo.
Cristo es el único que nos da la victoria. Cristo es el único que ha vencido al pecado. Cristo es el único que ha pagado con su vida, con su sangre, la vida de otros. Cristo es el único que ocupó nuestro lugar y nos da vida eterna. Lo siento, yo admiro como mujer a María, pero María no es corredentora, ni covicaria, ni no sé qué de Cristo. María es una sierva, es la madre de Dios, sí, pero la sierva de Cristo. Como nosotros. Si Cristo es Dios, cuando dijo, he aquí la esclava del Señor, también es la esclava de Cristo. Por eso, podemos admirarlo, pero teniendo la certeza de que solo Cristo es el que nos da la vida eterna. Solo Cristo es Dios, solo Cristo es adorable. Solo Cristo y nadie más. Cuando digo solo Cristo, me refiero también a que tenemos que adorar a Dios Padre y Espíritu Santo en la Trinidad. Pero a nadie más pagó ese precio por ti. Dice que María es corredentora. María no pagó el precio por ti. Tenemos que entender qué significa redimir. Ya lo veíamos en el libro de Ruth, ¿no? Redimir significa pagar. Es decir, consumado es, he pagado. La deuda está pagada. Cristo hizo eso en la cruz. María, sí, fue la que le dio la luz, fue la que le creció y admiramos a María. No sacamos a María, amamos a María. Pero no podemos decir que María es corredentora. María no pagó nada por ti. Cristo es el que pagó el precio para que tengas vida eterna. Ni Buda, ni Mahoma. Solo Cristo es el verdadero camino, verdad y vida. Como dijo Pedro en Hechos de los Apóstoles cuando estaba siendo interrogado por el tribunal, este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y en ningún otro hay salvación. En ningún otro. Si hubiera sido el caso de vida que había otro, dice, Jesucristo es uno de los salvadores. No, pero en ningún otro hay salvación. Fíjate que Pedro tenía una buena relación, cercanía con María. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Fíjate que ni Juan habla solo de Cristo. Cuando Juan tuvo una buena relación con María, que le dijo Jesucristo, ahí tiene a tu madre. Dice que los católicos, la doctrina católica dice que ahí estaba poniendo a Cristo la madre de todo. No, ahí lo que estaba diciendo, Juan, cuida de mi madre. Está mayor ya. Madre, ahí tienes a tu hijo, quédate, que Juan te va a cuidar. O si yo voy a morir, ¿a quién le confío que cuide de mi madre? A la persona que más amo, a la persona que tengo más cercanía. Y en ese momento era Juan, que estaba a los pies de la cruz. Por lo tanto, hermanos, Cristo es el único que salva, el único que te puede hacer partícipe de esta fe viva. Mira a Cristo para ser salvo, y si eres salvo, acuérdate de esto. Todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en nosotros. Ahora, gracias a que tenemos esta unión con Cristo, podemos vencer al mundo. No hay excusas. Sé valiente. Confía en el Señor. Sé luz. Pero no se te olvide nunca. Sí, sal con la luz, sal con ser valiente. Pero como dice Juan, el amor. Nunca te quedes en casa el amor. Cuando salgas a hacer luz, hazlo con el amor. Porque si no, no serás luz. Serás un tirano. Porque bastará tu doctrina, en tu fuerza, en tus pensamientos. Para hacer luz, no te olvides nunca del amor. No te dejes nunca en casa el amor cuando salgas a hacer luz. Porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni siquiera otra cosa creada nos podrá separar, mira, del amor de Dios, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo vamos a dar de lado el amor? Somos llamados a hacer luz, a hacerlo con amor, con humildad, a presentar a Cristo como también otros nos lo presentaron a nosotros. Yo no sé cómo os convertisteis vosotros, o cómo Dios usó a tal persona para la conversión. A mí,
fue una persona que me amó mucho, porque me mostró el amor de Cristo. No creo que ganes a alguien mandándole al infierno. No creo que ganes a alguien para Cristo mandándole al infierno, diciendo que te va a arder. Puedes ganar a Cristo mostrando el amor de Dios por medio de Cristo. Puedes ganar a alguien para Cristo mostrando el amor de Dios por medio de Cristo. Por eso, hermano, Cristo es nuestra esperanza, es nuestro gozo. Y sí, gózate en el Señor. Porque nosotros vencemos al mundo, pero no por nosotros. No porque nosotros podamos o tengamos capacidad natural, sino que vencemos por la victoria de Cristo, por el amor manifestado en Cristo en la cruz, por el amor en la dimensión de la cruz, que Él nos hace partícipe por medio de su muerte y resurrección. Y hemos visto aquí en este pasaje una estructura quiásmica que se conoce en la poesía hebrea. Eso es algo lindo, porque nos lleva a ver la fe. Hemos visto la fe y el amor con la obediencia, el amor con la obediencia y la victoria en la fe. Fe, amor, obediencia, victoria. Son las claves de este pasaje. Tenemos la fe que Dios nos ha dado. Esta fe nos mueve a amar, a obedecer, obedecer, amar. Y esto nos da la victoria por medio de la fe. Por lo tanto, podemos cumplir con algo que se dijo en el principio. El que vence al mundo por Cristo. Como dije al principio, quien tiene fe tiene amor, quien tiene estas dos cosas tiene inclinación a la obediencia. Quien obedece ama y quien ama tiene la victoria por la fe en Cristo. Damos gracias a Dios por este don y que se aumente nuestro gozo y alegría sabiendo que poseemos la fe que vence al mundo y esto es un don de Dios. Por eso, hermanos, demos la gloria a Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra. Te damos gracias por... Tú nos muestras estas 4 cosas maravillosas, Señor. Tú nos muestras tu fe, esta fe que nos mueve al amor, y este amor a la obediencia, y esta obediencia a la victoria, por medio de la fe que tú nos has dado, por esas obras que tú has preparado, Señor. Te damos gracias porque tú nos capacitas para ello, Señor, y nos has dotado de esta fe que vence. Ya tú has vencido al mundo en la cruz y nos has dado esta victoria. Has vencido a la muerte en la resurrección y nos has dado esa victoria. Y sabemos que creyendo en ti como Jesucristo, el ungido, el Hijo de Dios, seremos partícipes de las promesas, de las bendiciones que tú das, Señor. Gracias por esto. Y a pesar de los pesares, de las circunstancias, que podamos vivir dando la confianza siempre. Y esta certeza de la fe viva que está en nosotros. Para que podamos ponerla en práctica. No de una forma distorsionada o pecaminosa, sino de una forma como tú quieres que la pongamos. Con el amor a Dios y con el amor a nuestros hermanos. Amando, te amamos y amamos al hermano. Gracias, Señor. Te damos las gracias por todo eso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a alabar al Señor.